Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Ramírez y vamos a hablar un poco de la tecnociencia y la ingeniería. Para comenzar, tenemos que entender qué es la tecnociencia. Según la Real Academia Española, es la interacción entre la academia e industria, es decir, entre los temas de la ingeniería y de la ciencia, eh, junto a la tecnología, trabajando en conjuntos científicos y tecnólogos para poder impulsar adelantos y apoyar el progreso. Atribuido este concepto a Bruno Latour. Mm, Primero vamos a comenzar con qué nos dice al respecto la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos, que ha sido como lo que nos ha ido rigiendo últimamente pues, en los desarrollos de la humanidad y por lo cual nos deberíamos de regir. Entonces, tenemos que la pues, en general, esto nos habla sobre las problemáticas éticas de la medicina, la ciencia y la tecnología, conexas en temas del ser humano. Este se compone de 25 artículos que nos sirven para orientar un poco las acciones de los individuos y de las comunidades para saber qué está bien y qué no está bien, cómo ir en pro del desarrollo de la humanidad, fomentando eh, la libertad, el respeto y la dignidad humana y también por la naturaleza, promover los intereses del común y destacando la importancia de la biodiversidad y del ser humano, de sus derechos, de cuál es lo básico que él tiene y qué no se le puede violar. Por ejemplo, uno de esos artículos habla de que no se puede hacer acciones en el ser humano si éste no tiene pleno conocimiento o no ha concebido esto. Si se habla de que va a generar más repercusiones en el ser humano que los beneficios, está totalmente prohibido. Entonces son cosas que se deben de tener en cuenta y que realmente son importantes para este estudio. Además de esto, eh, vamos a hablar un poquito del principio de responsabilidad. Este nos habla un poco de que mm, el abuso del dominio del hombre sobre la naturaleza. Esto fue hablado porque eh, el autor Jones Hansberg, no me acuerdo bien el apellido, eh, se sorprendió un poco al ver todo lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Entonces empezó a hacer unos análisis de qué dichos avances se habían producido por la tecnociencia y que realmente era una herramienta de doble filo y que el hombre, pudiendo hacer grandes avances de estos, estaba utilizándolos en su contra. Se estaba matando a sí mismo, estaba generando manipulaciones genéticas, entonces estaba manipulando el patrimonio genético de la humanidad, estaba haciendo modificaciones en la naturaleza de la ética. Es decir, el hombre ha perdido su ética, la ciencia ha perdido su ética, su forma de actuar, debido a que ya todo era tan accesible, todo era tan rápido, todo era tan fácil, que el hombre estaba volviéndose loco. Entonces dijo que era necesario, aparte de la responsabilidad humana, que incluía tres factores, que era uno, la condición humana resultante de la naturaleza del hombre y de las cosas, permanecía fundamentalmente inmutable para siempre. Es decir, el hombre no se puede modificar y aún así lo estábamos violando. Dos, con base en este presupuesto se podía determinar con claridad y sin dificultad el bien humano, o sea, se decía hacia dónde tenía que actuar el hombre. Tres, el alcance de la acción humana y de su consecuencia y de su consecuente responsabilidad estaba perfectamente delimitado. Se sabía hasta dónde se podía ir y no. Pero a partir de la tecnociencia se empezó a tener mayores herramientas que estaban haciendo que esta ética no nos sirviera y era necesario meter a la naturaleza como parte de la responsabilidad humana. Además de esto, tenemos como otra base la Ley 842 del 2003, el cual es un código de ética, además de actuar para el ingeniero eh, y demás profesiones. Además, se puede decir que también es para las profesiones en general, pero está creado para ingeniero y auxiliares o asistentes de estos. Eh, Dice cuál es el marco de comportamiento profesional de este y, y rechaza las recomendaciones y pues rechaza cualquier tipo de actuar. Para este nos vamos a ir a los últimos artículos que nos hablan sobre la ética. En la ética nos hablan sobre que es necesario rechazar las recomendaciones que generen daños evitables en el entorno humano y natural, además de que el ingeniero siempre debe actuar en pro de la humanidad y teniendo un código ético inmutable. Por lo tanto, pues también debemos tener en cuenta que esto es lo que nos rige y que el ser humano ha ido violándolo lentamente. También tenemos que tener en cuenta que el ingeniero, tanto como el científico, son los principales actores de todo este movimiento revolucionario ético y moral, además científico, que es la tecnociencia.
entonces debe ser de gran cuidado. Para eso entonces vamos a hablar un poco del impacto de la tecnociencia. Vemos que es una herramienta muy útil, pero que puede generar graves consecuencias. Como lo vimos, generamos en Hiroshima y Nagasaki. Hemos visto que a partir de eso se han generado malformaciones, daños genéticos que son irreparables en la humanidad. Además, hemos generado como también por eso mismo, por desobediencia a los paradigmas humanos y a la ética moral del humano, vemos como se produjo en Chernobyl un desastre que dañó toda la naturaleza a su alrededor, dañando animales, dañando matas, dañando todo lo que lo rodeaba, siendo pues también otra de estas consecuencias. Modificaciones genéticas. Hemos visto que se han generado modificaciones genéticas en animales, ya tenemos perros que sufren por vivir, hemos generado modificaciones genéticas en personas, que para que el bebé nazca con ojos azules, etcétera. Conflictos económicos armados por lo mismo. Se generan conflictos económicos como en este momento vemos demandas de Apple hacia Microsoft o viceversa por patentes que se han generado por la tecnociencia. También se han generado conflictos armados por extracciones de petróleos, ya que es tan fácil generar esta extracción. Digamos, el fracking genera daños ambientales, pero la tecnología nos trajo a este desarrollo tan avanzado que debemos de extraer el petróleo en lugares que era imposible extraerlo. Entonces se generan conflictos armados como vemos en el Medio Oriente y daños a la humanidad que son irreparables. Daños sociales, daños genéticos, daños en desarrollo, que entonces se dice que debe ser con mucho cuidado. Pero tampoco todo es malo en la tecnociencia. Bien usada puede generar grandes avances, como decía la Real Academia de la Lengua Española. En la mercadotecnia ha sido altamente utilizada para saber qué le gusta al ser humano, cómo reacciona el cerebro y a partir de eso empezar a desarrollar corrección de enfermedades. Se ha logrado corregir enfermedades a partir del propio vientre de la madre, con el bebé aún gestando, aún desarrollándose. Se hacen intervenciones quirúrgicas o por medicamento y se corrigen enfermedades que posiblemente el bebé no hubiera podido sobrevivir. Equilibrio de sistemas ecológicos. Se ha visto que muchas veces en sistemas ecológicos llegan especies que no son de este, a veces por intervención del ser humano o no por intervención del ser humano, generan daños en el equilibrio y gracias a la tecnología se logran generar eh, pesticidas o intervenciones diferentes que vuelvan a generar este equilibrio y mantener un equilibrio. Y además se han generado una cosa que es muy buena y que aunque ya viene desde 1975 para muchas personas aún es nueva, se llaman mega investigaciones, que es que la humanidad tiene la capacidad de investigar en todos los ámbitos al mismo tiempo. Junto a esto vemos que en conclusión es una herramienta de doble filo que puede ser utilizada por personas y empresas que tengan un alto nivel de ética y que sobre todo debe ser muy bien cuidada e intervenida bajo el control de diferentes órganos para que cumpla tanto las declaraciones de Universal de Bioética, de Derechos Humanos y también el Código del Ingeniero para el caso colombiano, para evitar desastres como los causados en las guerras y con modificaciones genéticas. Muchas gracias.